La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Entre la Espada y la Pared. Hoy 5 de octubre del 2022, 20 horas puntualmente, iniciando esta edición en un nuevo horario, como ya habíamos anunciado durante la semana, Entre la Espada y la Pared a partir de la fecha, entonces 20 horas, este será el horario ya que quedaría de manera oficial a partir del día de la fecha, para poder desarrollar lo que venimos haciendo desde prácticamente hace 2 años, enseñando y escudriñando la palabra de Dios de manera sistemática. Agradezco los saludos y por supuesto un reporte de señal e imagen, ya que estamos con inclemencia climática aquí en toda la República del Paraguay. Descargas eléctricas en varias partes, el pronóstico de hecho estaba ya avisando de que iba a ser un temporal bastante fuerte, así que mucha precaución para todos los que andan todavía ahí por la calle, transitando después de la jornada laboral. Doy la bienvenida a mi mano derecha entonces, Malvi, coronel de Chamorro, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy bien, entonces hoy estamos ya listos para poder continuar con todo este estudio que venimos realizando sistemático de los evangelios sinópticos. Estamos analizando de manera cronológica los 4 evangelios en simultáneo y venimos haciendo mucho énfasis del evangelio de Juan, ya que por una cuestión cronológica es lo que va
apareciendo, ¿verdad?, en el orden correspondiente de los hechos históricos de acuerdo al relato de los evangelistas. Esto, por supuesto, que obviamente no es algo así absolutamente exacto, porque entendemos de que esto es algo histórico, está documentado, si bien es cierto, pero en aquellas épocas, obviamente, todos los documentos que tenemos en cuanto a fechas eran inciertas, ¿verdad? Además de que el calendario que manejaban en esa época e incluso en esa zona del planeta es absolutamente diferente hasta ahora al que nosotros manejamos. En Oriente el calendario es lunar y en Occidente es solar. Bueno, entonces hoy continuamos según lo que corresponde el capítulo del día de la fecha. Vamos a situarnos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Estamos ahí, habíamos visto la semana pasada ese encuentro particular entre la samaritana y Jesús, y ahora vamos a concluir, digamos, el pasaje del capítulo 4. Son los últimos versículos que nos tocó, que sería del versículo 43 al 54 para completar este capítulo 4, en donde vamos a ver también aspectos muy interesantes relacionados a la fe, a la lamentable incredulidad del ser humano que siempre fue igual desde tiempos inmemorables y lo sigue siendo lamentablemente hasta la fecha. Entonces, el programa del día de la fecha, ya en pantalla: nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Una frase, un eslogan sumamente conocido, ¿verdad? Es palabra de Jesús, o sea que es palabra de Dios. Esto es lo que la gente suele decir, incluso para darse a entender de que una persona cuando está en sus orígenes por lo general es poco valorado, ¿verdad? Como queriendo decir que acá no me valoran, pero me tengo que ir fuera de mi tierra para que ahí sí me tengan en cuenta, ¿verdad? O me consideren. Bueno, créeme que no estás solo. Al mismo Jesús, el mismo Jesús también padeció por lo mismo y fue él quien inauguró esta frase muy utilizada por la mayoría de las personas, incluso no creyentes, ¿verdad?, que probablemente no tienen ni idea de dónde salió. Esa es la cuestión. Entonces, ese es el dilema que vamos a plantear, o que la Biblia nos plantea en el día de la fecha, de que nadie, absolutamente nadie es profeta en su tierra. Y vamos a analizar un poco en qué contexto se dijo esto, cuáles son los pormenores, la situación en la cual se encontró Jesús, qué es lo que estaba pasando, siguiendo el hilo cronológico de lo que venimos analizando desde hace varias semanas ya, ininterrumpidamente, por gracia del Señor Jesucristo. Bueno, entonces acá me están diciendo, a ver, buenas noches, dice acá Lizzy Reguera, Liliana Mercado, conectada de Capiatá, Vanessa Ferreira, Alex Ojeda. Bueno, genial. Reporte, por favor, como les dije, de señal y de imagen y sonido. Para mí es muy importante para saber cómo estamos llegando, ya que, como sabrán, la internet y la energía eléctrica son los primeros en caer cuando estamos con situaciones inestables del clima. Muy bien, entonces arrancamos con el tema del día de la fecha. Juan, repito, capítulo 4, versículos 43 al 53 es lo que vamos a manejar en el día de la fecha. Entonces vamos yendo ya, avanzando con la introducción del material de el programa de hoy, en donde, haciendo un recuento nada más siempre para ubicarnos en tiempo y espacio, venimos analizando el gran ministerio de Jesús en Galilea. Es una zona muy importante del territorio de Israel. Vamos a ver hoy Jesús en Galilea y un milagro que realizó Jesús de sanar al hijo de un noble en Caná, dice acá, pero realmente era un funcionario, era probablemente un militar, que estuvo al servicio del rey de Israel de ese entonces, que era Herodes Antipas. Y también
vamos a seguir, pero esto ya el próximo miércoles, con el primer rechazo que sufre Jesús en su propia tierra, en Nazaret, aunque vamos a dar ya una introducción del tema, ¿verdad? Por eso ya está incluido acá dentro de los ítems a analizar en el programa de hoy. En los últimos pasajes que habíamos visto, ¿verdad? Estos miércoles últimos, habíamos considerado algunas cosas que Jesús, ¿se acuerdan?, hizo en Jerusalén, o sea, Judea, durante la fiesta de la Pascua, y también visitó de manera express por 48 horas la zona de Samaria, que es donde nos quedamos el miércoles pasado. Ahora mencionamos a un viaje que realiza nuevamente Jesús saliendo de Samaria y dirigiéndose a la zona de Galilea, en donde iba a comenzar un amplio ministerio, en donde prácticamente, como ya mencioné, se iba a desarrollar prácticamente todo el ministerio de Jesús, por lo menos en gran parte, ya que él optó por esa zona para establecer su puesto de comando. También es importante analizar lo que ya mencioné de introducción, de que la incredulidad es el pecado más condenatorio que puede existir. Es el pecado por el cual se sentencia a todos los seres humanos con un final sumamente catastrófico llamado Hades, infierno, lago de fuego. Pues todos los otros pecados que podemos leer y conocer en la palabra de Dios tienen perdón para quienes se arrepienten, y ahí viene la clave, y creen en Cristo, y ahí es donde ataca justamente la incredulidad. Por ende, en esencia, la incredulidad es bien hacer un rechazo a la verdad salvadora divina contenida en la Biblia, en las Escrituras. La incredulidad es literalmente el rechazo a Jesucristo, quien es, según la Biblia, es la verdad de Dios encarnada, hecho hombre. ¿Ok? Y los evangelios que estamos analizando describen varios niveles de incredulidad en los seres humanos. Y hoy vamos a examinar cada uno de ellos para que a la luz de la palabra vos puedas hacerte un autoexamen, porque es absolutamente perentorio, vital e importante que vos puedas conocer estos niveles de incredulidad que la Biblia establece, de que existen, ¿verdad?, en el ser humano. El primer nivel es la incredulidad debido a la falta de exposición. Esta es la incredulidad del corazón preparado y dispuesto para aceptar quizás a Jesús, pero está esperando la revelación de la verdad divina, ¿verdad? Es el nivel, digamos, más superficial de incredulidad. Digamos que superar este nivel solamente requiere conocer a este Jesús a través de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le había señalado el Cristo, le había dicho a Andrés y a Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos de inmediato empezaron a seguirle, o sea, no necesitaron mayor información y exposición de la que su líder Juan el Bautista le estaba indicando, ¿verdad? Aún incluso cuando que Cristo ni siquiera omitió una sola palabra todavía, porque el conocimiento que estos discípulos tenían del Antiguo Testamento y todo lo que ellos ya habían escuchado hablar del Mesías y el amor que tenían por Dios, eso ya hizo de que su corazón esté preparado para recibir esa verdad y obrar de manera consecuente y positiva en favor de ellos. Entonces el primer nivel sería por una cuestión de que no se le conoce nomás a Jesús, la cual se supera una vez que alguien viene y te presenta al Jesús de la Biblia a través de las Escrituras. Hay un segundo nivel, recordemos que esto va de menor a mayor en cuanto a la gravedad de la incredulidad. Este sería ya un poco más complicado. El segundo nivel es debido a la falta de información. Este tipo de incredulidad requiere un poco más ya que la sola exposición a Cristo,
quienes están en este nivel ya están un poco menos dispuestos a oír las palabras ni dejar persuadirse, como que ya están un poco más duros, como que resisten más el tema, como que ya están así medio a la defensiva, ¿ok? Ellos necesitan algo más ya que simples palabras, porque para ellos, cuando uno le habla de la Biblia, son simples palabras de hombres con un fin de manipularte y con el fin de quitarte tu diezmo y lavarte tu cabeza y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero como ejemplo de esta incredulidad por falta de información, por ejemplo, le tenemos a quien le conocimos el miércoles pasado, la mujer samaritana. Ella no se impresionó por la apariencia de Jesús, ni tampoco había sido expuesta a los milagros. O sea, ella no vio ningún milagro de Jesús, no le conocía, no sabía ni quién era, un extraño, ¿verdad? A ella le parecía como cualquier otro rabino judío que había por ahí, ¿verdad? Pero después de haber experimentado el conocimiento sobrenatural que Jesús tenía sobre el pecado de ella, al oírle decir que era el gran yo soy, el Mesías, ahí terminó convenciéndose. O sea que no es que de entrada se convenció. ¿Se acuerdan que fue bastante larga y densa esa conversación al inicio, verdad? Entonces, este ya es el segundo nivel de incredulidad, ya que un poquitito más hay que trabajar con esa persona para que realmente se convenza. O sea, no es que así de entrada lo se va a convencer. Es muy poco probable. Vamos al tercer nivel. Acá sí ya más complicado otra vez. Esta es la gente que es incrédula debido a la percepción de falta de evidencia. O sea que necesita ver para creer, ¿verdad? El que le cuesta, si no hay evidencia, no hay prueba tangible, no le cierra la película, ¿verdad? Y quienes caen en esta categoría habían oído las afirmaciones de Cristo, ¿sí? La mayoría conoce quién era Jesús, ¿verdad? Que vino, que murió por los pecados, que resucitó. O sea, la información la tienen. Bueno, pero desean evidencia que corrobore la veracidad de tales aseveraciones. Y Jesús, a la gente de su época que estaba en este nivel de incredulidad, les ofreció sus milagros como señal para probar que Él era el Mesías. Aunque los milagros testimoniales que Cristo realizó no llevan a todo el que los observa a la fe realmente. O sea, no necesariamente porque Jesús hacía milagros la gente iba a creer. O sea que así de duro estamos hablando del tema. Algunos sí se convencen, pero no todos, ¿verdad? Algunos se convencieron. Por ejemplo, podríamos poner el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que él, por las señales que estaba escuchando que hacía Jesús, se acerca a él de noche y ahí se acuerdan aquella conversación que tuvo con él. Pero hay un cuarto nivel de incredulidad que este sí que es el más grave de todos. Es la incredulidad por endurecimiento deliberado del corazón. O sea que no es que uno no se da cuenta, o sea, adrede está endurecido el corazón de esa persona. Este es el cuarto nivel de incredulidad, la cual se encuentra por lo general en las personas muy, pero muy ortodoxas, religiosas, que se autoperciben justas ante los ojos de Dios. O sea, ellos creen de que al cielo no puede nomás todavía continuar la obra redentora porque él todavía no llegó al cielo. Entonces, cuando él llega, ahí como que, ahí se completó lo que faltaba, digamos, ¿verdad? Y los que están en este nivel se negaban a creer en el Cristo y en el Evangelio de la gracia. No había ninguna evidencia que le convenciera, ni aunque vea milagros. Sabían quién era Jesús, por supuesto. Un religioso sabe perfectamente quién es Jesús. Ellos entendían su enseñanza, conocen de doctrina, conocen, o sea, gente de iglesia estamos hablando, ¿verdad? Y eran conscientes inclusive de una abrumadora evidencia que hay, pero aún así, obstinadamente rechaza todo tipo de afirmación
relacionado a que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y que solamente por gracia y por medio de la fe somos salvos. Esta es la gente que sí o sí entiende que hay que ayudarle a Jesús haciendo obras para salvarse, buenas obras. Jesús advirtió de las consecuencias graves de esta obstinación que lleva a una incredulidad que nunca da paso al arrepentimiento genuino. Y claro, porque él se cree lo que no está tan mal, pues su situación, ¿verdad? Y por ende también no pueden alcanzar la fe salvadora, la que salva el alma realmente del infierno. Vamos a escuchar el primer pasaje ya, Juan 8:24, que dijo Jesús acerca de esa advertencia, de consecuencia realmente. Como no, Juan 8:24. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. A menos que crean, esa es la clave. Creer, y ahí está el problema, la incredulidad. A menos que crean en las afirmaciones de que yo soy el que soy. ¿Ok? O sea, creer de que Jesús es Dios, hecho hombre. Eso para ese entonces y para todos los tiempos fue motivo de gran tropiezo para la mayoría de las personas. Y sigue siendo hasta hoy día para muchos, inclusive personas que se autodefinen cristianos, ¿verdad? No sé qué clase de cristiano, pero bueno, él dice que sí. Entonces acá tenemos los 4 niveles ya bien identificados, y ahora con esto, conociendo esto, vamos a empezar a desglosar y desarrollar el pasaje de hoy, que como les mencioné, arranca en el versículo 43, termina en el 54, ¿verdad? En donde vemos saliendo a Jesús de Samaria, yendo a Galilea, pero específicamente a su ciudad en donde él creció, que es Nazaret, y de ahí después va a ir a otra ciudad dentro también de la región de Galilea llamada Capernaum, en donde él sí ya va a hacer o establecer, mejor dicho, su puesto de comando, ¿ok? Entonces es la manera en que vamos a analizar hoy, teniendo en cuenta de que este pasaje de Juan, que vamos a analizar del 43 al 54, se puede dividir fácilmente en 3 secciones, muy bien claras, que vos podés marcar ahí en tu Biblia si querés. Del 43 al 45, los primeros 3 versículos, ahí vamos a ver algo que llamamos incredulidad considerada. Después, del 46 al 49, sería la segunda sección, en donde vamos a ver la incredulidad, pero ya confrontada. Y en la tercera sección y última, del 50 al 54, vamos a ver la incredulidad conquistada. O sea, estos serían los 3 pasos, digamos, de la incredulidad, de ser considerada a pasar a ser confrontada y posteriormente a ser conquistada por la verdad, obviamente. Y en base a ese orden vamos a ir analizando los pasajes del día de la fecha. Y vamos a arrancar, obviamente, con Juan 4, del 43 al 45, leyendo de esta manera. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Muy bien, hasta ahí. Galilea, dice, de Samaria a Galilea entonces, después de estar 2 días en Sicar, Sicar era también Samaria, a solicitud de los nuevos convertidos samaritanos. ¿Se acuerdan que le pidieron, le rogaron para que se quede? Bueno, entonces él se quedó 2 días y después ya continuó su viaje rumbo a Galilea, ¿ok? Galilea, recuerden, es una región de donde hay varias ciudades. Ahí está Nazaret y también está Capernaum, entre ellas. Bueno.
Profeta sin honra en su tierra, también dijo en este mismo pasaje Jesús. Acá donde viene el tema que vamos a analizar un poquitito, ahí nos vamos a quedar un poco de tiempo. Este es un proverbio el cual Jesús establece de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vamos a ver lo que dijo Lucas 4:24, el Evangelio sinóptico. Lucas 4:24. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Muy bien. ¿Qué dijo Marcos? El que le sigue. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Bien, o sea, ahí agregó más ya. Tierra habla de la nación, ¿verdad? Tu ciudad, tu pueblo. Después dijo pariente. Y casa ya es tu círculo más íntimo, ¿verdad? Tu padre, tus hermanos. O sea que ya más detallado todavía. Todos los otros dijeron tierra nomás, pero este ya le agregó 2 áreas más para que entendamos en qué contexto es lo que está hablando, ¿verdad? Es decir, la gente que más te conoce, hablando mal y rápido, ¿verdad? Esa es la gente que no te reconoce. La que te conoce, no te reconoce, ¿verdad? Eso sería básicamente, ¿verdad? Y esto contrasta, ¿verdad?, con la aceptación que he recibido de los samaritanos. ¿Se acuerdan que los samaritanos por poco no le pidió por favor que se quede 2 días? ¿Verdad? Y sin embargo, sus compueblanos, los judíos, y encima de Nazaret, que es donde él creció toda casi 18 años de su vida, o 20 prácticamente estuvo ahí, ellos sí que ni de casualidad, ¿no? ¿Verdad? Esto también explica los motivos para regresar a Galilea, su región, ¿verdad? Como lo indica la conjunción ¿por qué? Que dice ahí, ¿verdad? A primera vista es un poco desconcertante, ¿verdad?, que Jesús fuera a Galilea, porque como él mismo dio testimonio, allí él no tenía honra, honor, o sea, no le respetaban, en síntesis. Yo creo que cualquiera de nosotros, no sé si va a ser muy simpático ir a un lugar donde no te quieren, no te respetan, ¿verdad? Pero Jesús se fue de todas maneras. Sin embargo, el punto es que a Jesús no le sorprendió para nada el hecho que a él no le rechacen, que le rechacen y encima en su propia zona o región, ¿verdad? Él se fue a sabiendas de lo que iba a recibir en ese lugar, que le iban a recibir con absoluta frialdad, ¿verdad? Así como le ninguneándole, ¿verdad? Y especialmente en Nazaret, ¿verdad?, donde él creció. Él ahí se crió, esa realidad, ¿verdad? Entonces, por eso le pusieron inclusive en la cruz Jesús de Nazaret, ¿verdad? Justamente porque él no nació en Nazaret, nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Ahí estuvo la mayor parte de su vida. Hay una parte donde dije en el versículo 45, dice que le recibieron los galileos. Bueno, esta declaración, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, no quiere decir que le recibieron creyendo en Jesús como Mesías. No. Lo que quiere decir es que esto termina simplemente confirmando que los galileos no le honraron por quien él era realmente, ¿verdad? De modo que cuando vino a Galilea se traduciría, por ejemplo, según la cita bíblica que aparece obviamente en el texto griego, se traduciría como que él llegó, pero no le recibieron por lo que él era, sino porque simplemente él venía con una fama de hacer milagros tanto en Samaria como en Jerusalén. Entonces, eso es lo que llamó la atención del pueblo, ¿verdad? Pero no en ningún momento pensando de que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, no, ni casualidad. Habiendo visto todas las cosas o escuchado, mejor dicho, que él estuvo haciendo en Jerusalén, también en la fiesta, en la boda de Caná, corrió la voz que él convertía el agua en vino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y tan solo lo recibieron a él como un obrador de milagro. ¿Viste el milagrero? Ese, como, la mucha viene ahí, este que hace milagro. Y déjame formar la fila y pedirle también vos lo tuyo.
¿Entendés? Eso nomás es, o sea, hoy, por ejemplo, vos poner acá, anunciar un evento de donde va a haber sanidad y milagro, que esto, que lo otro, y se te va a llenar el estadio. No va a haber lugar. Siempre fue igual. ¿Cuál es la festividad católica que atrae más gente anualmente? 8 de diciembre. ¿Por qué la gente se va detrás del milagro? Después se va y viene igual otra vez, ¿verdad? No. Algunos se van para pedir su milagro y otros se van para pagar su promesa, ¿verdad? Pero siempre relacionado a eso nomás. Porque eso es lo que le mueve a la masa. La gente le interesa el regalo de Dios, pero no al Dios de los regalos. Ese es el punto, ¿verdad? Y siempre fue igual. Eso no es algo exclusivo de nosotros. El hombre, el ser humano es así desde su misma creación, ¿verdad? Y eso no cambia, ni va a cambiar tampoco, la Biblia dice. Entonces, ellos lo único que estaban buscando, estos de Nazaret, de Galilea, que le estaban recibiendo, es que ellos estaban buscando alguna curiosidad, estaban interesados, curiosos, a ver qué para lo que va a hacer el que hace hazañas espectaculares. Llegó Copperfield, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Y el apóstol Juan escribe, ¿verdad?, con sentido de ironía incluso de este tema, de que la recepción de los galileos a Jesús no fue genuina, sino fue algo muy plano, superficial, así, sin ninguna pompa ni nada por el estilo, ¿verdad? Llegaba nada más y nada menos que el Salvador del mundo, o sea, esa es la realidad, pero a ellos ni fu ni fa ese tema, ¿verdad? Siguiendo el tema de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, y antes de pensar en lo que quería decir Jesús con esta frase, es necesario considerar que él se estaba refiriendo a su propia tierra, como dije, a su tierra en donde él se crió. Se estaba refiriendo a Nazaret específicamente, ¿verdad? Y todos sabemos que, como ya dije, Jesús nació en Belén, ¿verdad? Todos por el pesebre sabemos que Jesús es de Belén, ¿verdad? Belén es la zona de Judea, o sea, es otra región, no tiene nada que ver con Galilea, que esto está al sur del país, ¿verdad? Pero nunca vemos a lo largo de los evangelios que él se volviera a ir a Belén, ni que tampoco consideraras eso como su ciudad. Él nunca se presentó como Jesús de Belén, ¿verdad? Por el contrario, él, como se crió en Nazaret, que es al norte, literalmente, totalmente al lado opuesto de donde él nació, y llegó a ser conocido como Jesús el Nazareno, Jesús el hijo de José de Nazaret. Todos esos eran nombres que en la Biblia figuran de él, ¿verdad? Y él, cuando comenzó su ministerio público, repito, se trasladó a otra ciudad también de Galilea llamada Capernaum, y de ahí estableció su base de operaciones, como ya mencioné varias veces. Por lo tanto, podemos decir que esa es su propia tierra. No se refería al lugar de su nacimiento en Belén, sino a la tierra de Galilea, o si era Nazaret, y también Capernaum, porque estaba, digamos, en la misma región. Y cuando Jesús comenzaba su ministerio en Galilea, se encontró con unas personas que estaban en el tercer nivel de incredulidad, justamente, ¿verdad? Los galileos no se impresionaban con este Jesús, ni con sus palabras, porque ella había crecido pues en medio de ellos, ¿verdad? Y ellos creían conocerlo. Ellos lo único que querían era evidencia. Además, haceme una prueba, haceme un milagro, señal, eso es lo que ellos querían. Vamos a leer qué dice Mateo, capítulo 13, del 54 al 58. Mateo 13, 54 al 58. Regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga. Todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí
debido a la incredulidad de ellos. ¿Por qué no pudo hacer más milagros? Por la incredulidad de ellos. O sea que incredulidad es igual a bloquear incluso el poder milagroso de Dios. Imagínate el poder que tiene la incredulidad. O sea, la incredulidad es terrible, gente. La incredulidad es algo que Dios, es la antife, es lo contrario literalmente a la fe, el antónimo. Entonces, puede ser realmente un poco extraño que después de la popularidad que había llegado a tener en Jerusalén Jesús, en toda Judea, lo abandonara todo eso, toda esa fama que estaba creciendo, ¿verdad? Para ir otra vez nuevamente a Galilea, una zona en que en todos los sentidos estaba lejos justamente del área de influencia de ese judaísmo ortodoxo, y ahí él creyó que no iba a haber ninguna posibilidad de progresar, ¿verdad? Si su intención era llegar a ser alguien importante a nivel nacional, eso era absolutamente mal planificado. Pero sin duda, Jesús sabía esto. Y por eso justamente adrede regresó a Galilea. Porque era una manera de evitar que su fama empezara a dispararse, su prestigio, y que eso hubiese provocado ya un enfrentamiento directo con los fariseos, lo que había precipitado, o sea, lo que haría que se precipite una crisis que de todas maneras al final se iba a realizar, pero todavía no era la hora señalada de eso. Entonces él como que sacó el pie del acelerador y dijo, no, vamos nomás a otra zona porque acá se va a podrir todo en cualquier momento y todavía no es mi tiempo porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Entonces, en Galilea estaba ¿quién? Su familia, sus parientes, su gente, su pueblo, ¿verdad? Su vecino, todo lo que le vieron crecer. Y según el dicho de Jesús, en ese ambiente no había ningún peligro de alcanzar popularidad, ¿verdad? O sea, ya le conocen, ¿no? El hijo del carpintero. ¿Quién no sabe? ¿Quién no le conoce? Ahora, es triste decirlo, ¿verdad? Pero el principio que el Señor enunció aquí es absolutamente cierto y yo creo que muchos de ustedes, así como yo, ya lo habrán corroborado. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Por un lado, difícilmente estamos dispuestos, ¿verdad?, a aceptar que alguien que ha crecido junto a nosotros, ¿verdad?, pueda llegar a ser más que nosotros. Ese es el primer pan lo que hay. O sea, que acá dormía al lado de mi pieza, ¿verdad? Y por otro lado, todos tenemos cierta tendencia innata a admirar mucho más a los que vienen de afuera que los que son de tu casa. Y eso sabemos inclusive a nivel país, ¿verdad? Como nosotros los paraguayos siempre parece como que le aplaudimos más o le ponemos o le justificamos más cuando alguien es extranjero, ¿verdad? Yo creo que nuestra hospitalidad de repente ya se va de la raya ya, ¿verdad? Yo sé que mejoró muchísimo eso. Es más, podemos ver eso mismo con el tema de los deportes, por ejemplo, ¿verdad? Hoy se le apoya mucho a los equipos paraguayos y a todos los atletas paraguayos. Ahora estamos viendo ¿verdad?, con el tema del lado del sur. Bueno, también estábamos muy acostumbrados hace décadas atrás que nunca en Paraguay no figuraba en ningún lado, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a lo que se pusieron las pilas, que estamos hoy por lo menos figurando en algunos lugares, y eso hace también que la gente empiece ya a identificarse un poco más, ¿verdad? Pero es natural para nosotros darle prioridad siempre al extranjero antes que al paraguayo, ¿verdad? Famoso empresa que viene y se coloca a los puestos más altos, siempre se traía de afuera para la gerencia, para arriba, ¿no? Y sí, así mismo como suele suceder, ¿verdad? Lamentablemente, pero es una realidad que a todos nos tocó, incluso a Jesús, el hecho de que el profeta no tiene honra ni en su propia tierra, ¿verdad? Hay que tener cuidado nomás, porque no es una actitud propiamente de un cristiano, ¿verdad? Porque los de Nazaret y los de Capernaum llegaron a despreciar con esta actitud hasta el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? De manera que se perdían la salvación y también innumerables bendiciones que
trae consigo Jesucristo, ¿verdad? Así es que eso es algo que habría que tener muy en cuenta. Nunca, pero nunca ha sido fácil predicar en la misma tierra que nos vio crecer. Eso es algo que muchos de nosotros ya lo hemos corroborado. Muchos ya nos hemos decepcionado, ¿verdad? En nuestro propio entorno familiar, parientes, amigos, etcétera. Cuando que por estar siguiendo con la doctrina de Jesús, con nuestros errores, con nuestras caídas, ¿verdad? Pero sinceramente tratando de hacer aquello que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Que es de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, empezando por nuestra casa, por nuestra Jerusalén y desde ahí hasta lo último de la tierra. Normalmente solemos recibir de nuestras propias amistades, nuestros parientes, familiares, ¿verdad? Que nos tilden muchas veces, en el mejor de los casos, de fanáticos religiosos, o que nos respondan con una típica frase, pero si antes vos era así y ahora ¿qué es lo que me venís con esto? Más o menos, ¿verdad? O sea, ¿qué autoridad tenés vos para hablar, más o menos, ¿verdad? ¿Quién te crees vos que ahora sos súper santo, puedes conocer la Biblia? Pero a pesar de todo eso, gente, hay que seguir firme, no rendirse. Cristo nos dejó una enseñanza muy clara en Mateo capítulo 5 acerca de ser testimonio, ¿verdad? 5:16 dice, por ejemplo, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que está más que claro que es una ordenanza del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús fracasara en Nazaret, su pueblo? Una pregunta válida que uno se puede hacer. Y la respuesta sería que el fracaso es parte de la cruz. O sea, está incluido en el presupuesto del fracaso. Jesús fracasó, en el buen sentido de las palabras, en varias ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, al inicio nomás, ya ahí del Evangelio de Juan, allá por el capítulo 1, versos 11 y 12, ahí se menciona que él vino a los de su propio pueblo, a los suyos, dice otra versión, y ellos no le recibieron, hasta ellos le rechazaron. Pero dice, por el contrario, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, a esto les dio derecho o potestad de llegar a ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Así que esa es la bendición más grande que puede tener un ser humano, la de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó la gente de Jesús? Sus allegados, ahí sus compueblanos. Bueno, si bien es cierto, la gente estaba sorprendida, ¿verdad? Por la sabiduría que manifestaba Jesús, los milagros que hacía y todo esto que era absolutamente maravilloso, sorprendente, llamativo, pero aún así no creían en él. O sea, no creían en su mesianismo, no creían que era quien él decía que era, ¿verdad? Ahí está, lo de lo suyo cuando dice, te habla lo de su casa, su pueblo, sus allegados, ¿verdad? Estos no le recibieron, ¿verdad? Y curiosamente, ¿verdad? Porque en vez de sentir respeto y cariño hacia esa persona que te estaba hablando, ¿verdad? Al contrario, sus palabras aparentemente como se sentían como que ofensivas, le ofendían aparentemente y por eso rechazaban el mensaje de Jesús. Pero no solo el mensaje, a Jesús mismo también. ¿Y por qué? ¿Por qué le rechazaban? Y podríamos esbozar 3 motivos. El primero es que por lo general la gente, si bien se admiraba de su sabiduría, no lo termina aceptando porque es por su origen, porque es acá de los nuestros. El muchacho acá a la vuelta de la esquina, el hijo del carpintero, ¿verdad? O sea que un muchacho local que ahora se la hace el importante porque conoce la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno. Y difícilmente pudieran creer de que Dios, el Dios de los cielos y la tierra, se iba a manifestar a través de una persona X cualquiera, alguien cotidiano, algo humilde, ¿verdad? No creo. El segundo motivo podría ser de que ellos tenían conocimiento de que Jesús no pasó por ese entrenamiento formal que era necesario y acostumbrado para los rabinos, ¿verdad? Entonces, peor todavía. ¿Qué pico? Encima que ni apenas a la escuela se fue, ¿verdad? Más o menos.
Y el tercer motivo es que los escribas ya habían esparcido rumores anteriormente, rumores maliciosos, dicho sea de paso, acerca de Jesús y de lo que él hacía. Y en Marcos 3:22 dice lo siguiente: pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, le aplicó, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. O sea que le atribuían la maravilla y milagro que hacía a que Satanás le daba el poder para hacer esto. Imagínense poco. Y esto quedó obviamente en la mente, en el colectivo general, y obviamente ese era un tercer motivo que se agregaba obviamente a los otros dos que ya acabo de mencionar. Y estas podrían ser algunas de las razones del por qué rechazaban a Jesús. Ahora sí entramos en la segunda sección, en donde la incredulidad ya va a ser confrontada, ¿verdad? Y para eso vamos a leer los pasajes del 46 al 49 del capítulo 4 que estamos estudiando en el día de la fecha. Paso a leer. 46 dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el 49 dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea que estaba bastante jodida la situación de esta persona, evidentemente, ¿verdad? El oficial del rey. Bueno, el hecho que Jesús se encontrara con este oficial real del rey, por eso es real, en Caná de Galilea, ahí donde fue las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Donde él hizo el milagro, ahí donde convirtió el agua en vino. Bueno, esto le añade, digamos, un toque de ironía a la situación, porque este era el lugar donde Jesús había realizado su primer milagro. Aún así, en lugar de mostrar una fe verdadera en quien hace el milagro, dado este innegable poder sobrenatural que ya manifestó, no, las personas seguían manifestando solamente el deseo de ver los milagros. No era importante quién hacía el milagro, sino el milagro en sí. Y este incidente lo demuestra, ¿verdad? Porque la recepción de los galileos, al igual que la de la mayoría de los judíos, era simplemente por un interés superficial, por curiosidad, por buscar emociones, ¿verdad? No así ningún tipo de búsqueda de salvación y con base en las señales y prodigios que Jesús hacía. Así que esto es lo que normalmente se repite y hasta hoy día, lamentablemente. Vamos detrás de los milagros de Dios y no detrás del Dios de los milagros. Ahora, no sabemos cuánto tiempo Jesús se quedó en Caná, pero allí por lo menos tenía un lugar donde podía hospedarse, que era la casa de uno de sus discípulos, la de Natanael, porque en Juan 21:2 ahí menciona justamente esto, ¿verdad? Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, y ahí está Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. O sea, por lo menos tenía ahí algún PC donde poder descansar un ratito, por lo menos, el Señor. Ahora, pronto que él llegó, la noticia se empezó a expandir por todo el pueblo, ¿verdad? Se divulga por todos lados, por la ciudad de alrededor inclusive. Y el texto dice que alguien se interesó de manera muy especial en esta visita y fue un oficial del rey que vivía en Capernaum, es decir, 25 kilómetros de Caná, en donde estaba en este momento Jesucristo. Y este personaje, este oficial, tenía a su hijo muy enfermo, incluso a punto de morir. Entonces, lógico, no dudó ni un segundo para ir 25 kilómetros para encontrarse con este Jesús que hace milagros, ¿verdad? Para rogarle que se fuese con él para sanarle a su hijo. Este oficial del rey probablemente estaba al servicio del rey Herodes
Antipas, que era el tetrarca de Galilea, uno de ellos, ¿verdad? Y algunos han especulado de que este oficial del rey podría ser un tal Chuza, que aparece su nombre en Lucas capítulo 8, versículo 3, que dice lo siguiente: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Ahí está. En una lista hay de otras mujeres que ayudaban con sus propios recursos a sostener el ministerio de Jesús. Ahí algunos piensan de que este fulano era este Chuza que figura en Lucas 8:3. Y otros piensan de que se podía haber tratado de un tal Manahem, que el que se había criado con el tetrarca Herodes y que fue también después uno de los copastores del apóstol Pablo en Antioquía. Eso está, por ejemplo, en Hechos 13:1, que dice lo siguiente: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, y ahí está, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Ahí en esa lista también le vemos a este Manahem. Entonces, o Chuza o Manahem podría ser este oficial del rey que vino hasta Jesús para pedirle el milagro de sanidad para su hijo, ¿verdad? Ver para creer, eso sería la antife total, que es lo que le caracteriza a la gente de este nivel de fe, el que demanda una evidencia, ¿verdad? El tercer nivel. Y esta necesidad urgente que tenía este hombre, buscar a Cristo porque su hijo estaba enfermo, en Capernaum, 25 kilómetros de distancia, ida y vuelta 50. Apenas oyó que Jesús llegó de Judea a Galilea, se fue junto a Jesús. Tal vez él escuchó de los milagros que Jesús realizó en la boda de Caná hacía unos meses atrás, o pudo haber sido testigo de algún milagro o señal que realizó en Jerusalén durante la Pascua, o tal vez le escuchó a algún peregrino, a un transeúnte por ahí comentar el tema. No sé. Lo único que sabemos es que cuando encontró a Jesús le rogó, dice la Biblia, que descendiese a Capernaum y sanase a su hijo. Y ese término rogó en el griego es erotao, que es un verbo conjugado en el tiempo imperfecto, lo cual indica que reiteradas veces le estuvo implorando a Jesús para que se vaya a sanar a su hijo. Este miembro de la corte de Herodes se tuvo que tragar su orgullo y le suplicaba ayuda al hijo de un simple carpintero. Y en este punto podemos ver que la fe de este oficial del rey era poco más que una esperanza desesperada que le llevaba a pedir o a solicitar la intervención de Jesús. Al ir a Jesús, su meta no era ni de casualidad cuestiones relacionadas a la salvación eterna. Él lo que quería es la sanidad física de su hijo agonizante, pero ya, porque se estaba muriendo. El personaje tuvo que ser confrontado. Su fe fue confrontada. Su fe imperfecta, débil, temerosa, ¿verdad? Además de la incredulidad de todos los que estaban por ahí en Galilea, en general, Jesús pronuncia una fuerte reprensión y dice: si ustedes no ven los señales y prodigios, no van a creer nunca. Y la reprensión de Jesús abarcaba a este oficial y también a todos los galileos que le estaban escuchando. Galileo de fe endeble, el cual quienes no prestaban ni de casualidad atención al mensaje ni a la misión de salvación, nada, ellos solamente se estaban enfocando en el milagro, en lo sensacionalista, en la emoción. Eso es lo que es. ¿Qué vamos a ganar acá? ¿Qué de beneficioso nos trae este personaje Jesús? ¿Verdad? El oficial del rey ignoró totalmente, no quiso ni escucharle ese tema, la reprensión de Jesús, ¿verdad? Él solamente en su cabeza estaba: Señor, descende por favor a Capernaum antes que mi hijo muera. Ese no era el tema.
Incluso a pesar de la fuerte reprensión de Jesús por la clase patética de fe que tenía este oficial, aún así el Señor muestra su misericordia, hace el milagro y de esa manera lleva la fe tan endeble de ese oficial a otro nivel de fe, a un nivel superior. Por medio, obviamente, de cumplirle este favor de sanidad física que estaba solicitando su hijo. El gran médico de médicos sana al espíritu del padre también, no solamente al cuerpo del hijo, del joven. Este señor se dispone a sanar a su hijo de tal manera que la fe del papá fue depurada y de esa manera pudo creer. Entonces hay que notar que a pesar de la urgencia del estado de salud de su hijo, primero Jesús empezó a tratar con el papá. Y todo esto nos tiene que hacer pensar también y aplicar en nuestras propias vidas y situaciones o circunstancias que muchas veces atravesamos. Dios está mucho más interesado en fomentar, en madurar nuestra fe que la de librarnos de todos los problemas que pudiésemos tener. O sea, ahí está realmente el enfoque del Señor, ¿verdad? Y acá podemos esbozar un principio divino que podríamos decir que en caso de este angustiado padre, el cual también es muy común obviamente ver en nuestros días, Jesús aprovecha esa circunstancia, esa crisis que estaba pasando este hombre, para enseñarnos también a todos nosotros de que la verdadera fe debe ser apoyada, fundamentada única y exclusivamente en la palabra de Dios, en su palabra, en lo que sale de su boca, sin necesidad de tener que ver señales, prodigio, milagro, evidencia alguna. No hay necesidad. La palabra de Dios es sumamente suficiente para producir el milagro que nosotros estamos esperando y buscando. Además, por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestro enemigo Satanás también es capaz de realizar señales y milagros, pero con el objetivo de quitar el enfoque, la mirada, sacar la mirada de Jesús y enfocarla en cualquier otro ser, otra persona o lo que sea. Cualquiera es válido con tal de que no le miren a Jesús. ¿Verdad? Esa es una táctica viejísima que le sigue funcionando a Satanás. Impresionante. Y es la misma táctica que va a usar el anticristo cuando esté caminando aquí en esta tierra entre nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 9, que dice. Dice, entonces el hombre de anarquía, de iniquidad, dice otra versión, habla del anticristo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, ¿cómo? Con poder, señales y milagros falsos. Ahí está. Entonces Satanás perfectamente puede replicar el milagro. ¿Se acuerdan con Moisés? Replicaban los brujos del faraón las primeras plagas. También ellos convertían la vara en una serpiente. O sea, Satanás también tiene ese poder de poder realizar cosas así sumamente inexplicables y espectaculares, ¿verdad? Por eso justamente es que Jesús, el Señor, quiere que nuestra fe esté basada única y fundamentalmente en su palabra, porque Satanás pues no se va a fundamentar la palabra de Dios nunca. Bueno, y ahora viene la tercera parte, la tercera sección de la incredulidad, ya es conquistada. Y para eso vamos a leer los 4 últimos versículos de este pasaje del 50 al 54 que dice así. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿qué creyó? La palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora habéis comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer ya, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Último versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En lugar de descender con el oficial a Capernaum como este le estaba suplicando, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y en ese mismo instante se sanó el joven. Acá hay tres cosas que podemos analizar. Primero, él creyó en la palabra de Jesús. Este hombre creyó, aun cuando él no tenía confirmación todavía de que se había sanado su hijo. Las palabras de Jesús del Señor le trasladaron del tercer nivel de incredulidad, el que necesita milagros, al segundo, al que cree en la palabra de Dios. Y así tomó en serio la palabra de Jesús y obró en consecuencia y en obediencia y se fue a su casa sin ninguna prueba tangible de la sanidad de su hijo. Y después vemos el resultado de su fe. ¿Por qué? Porque él cuando estaba llegando ya a su ciudad, Capernaum, en el camino, dice que sus siervos le salieron a recibirle, supongo, todo emocionado, ¿verdad? Para darle la buena noticia. Tu hijo vive. Es decir, no es solo que no se murió, encima se sanó, 100% recuperado. Y después viene la exacta evidencia, ¿verdad? Porque la Biblia es absolutamente exacta en todos los aspectos. En donde el oficial, lleno de alegría, le preguntó, che, ¿y a qué hora él empezó a sentirse mejor? Y los siervos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y las 7 sería el comienzo de la tarde aproximadamente. Probable sea algún punto entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿verdad? Entre los cálculos más generosos, ¿verdad? O sea que el momento en que salió de Caná y llegó a la cercanía de Capernaum fue después de la medianoche de ayer recién. O sea que el momento en que el hijo se recuperó fue lo que demostró al padre de que había ocurrido un milagro, porque él entendió que esa sanidad de su hijo sucedió en el mismo momento, en la hora exacta en que Jesús había pronunciado la palabra, tu hijo vive. Cuando el oficial oyó las noticias, ahí terminó realmente de creer en Jesús y por ende también después toda su casa, su familia. Y llegando ya a este punto, es importante que nos preguntemos cuál era el contenido de la fe de este padre. E inmediatamente podemos notar de que fue la palabra que Jesús le dijo. Por supuesto, la fe verdadera no consiste, ¿verdad?, en creer en cualquier cosa, ¿verdad? Y esto fácilmente puede convertirse en superstición. Hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada en su palabra revelada, en la Biblia. Y esta es la razón por qué el apóstol Pablo afirma lo siguiente en Romanos capítulo 10, verso 17, pasaje harto conocido que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, vos querés aumentar tu fe, estás oyendo la palabra de Dios en este espacio, por ejemplo. Estás escuchando prédicas, estás estudiando la Biblia. Esa es la manera de poder aumentar y madurar la fe de un creyente. Y también podemos ver de que hay una estrecha relación entre la fe y la palabra de Dios. Absolutamente. O sea, yo no puedo decir tengo fe y desconozco la Biblia, por ejemplo, porque no es una fe verdadera. También creo que es muy importante subrayar la relación que existe entre la fe personal y la fe subjetiva, ¿verdad? La fe personal con la palabra de Dios, ¿verdad? Aquello que objetivamente debemos de creer. Lamentablemente, cuando esa relación se rompe, ¿verdad?, ese nuevo tipo de fe, entre comillas, que es la que no agrada a Dios, puede ser muy peligroso para cualquiera, ¿verdad? Porque sabemos, ocurre, ¿verdad?, muchos casos en donde vemos gente que presume de un tipo de fe
depositada en una persona o un ser que no es Jesús. Por ejemplo, una virgen, X, un santo, ¿verdad? El famoso yo soy devoto de San Fulano o el patrono de mi ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es muy clásico, ¿verdad? Y no encontramos en la Biblia algo que sostenga eso. Al contrario, encontramos totalmente, absolutamente diferente en el caso de que Dios mismo ordena de que o prohíbe, mejor dicho, de que la confianza sea depositada en nada ni en nadie que no sea el mismo Dios, el mismo Jesús, ¿verdad? Porque no hacerlo sería desobediencia, rebeldía, idolatría. Y también están otros que confunden la fe con una especie de autosugestión, ¿verdad? Por ejemplo, dice que quiere ver la sanidad de alguien y dice, bueno, espera, vamos a tener que convencernos acá de manera bien suficiente de este deseo ardiente que tenemos y esa convicción, esa seguridad de que se va a sanar y así Dios nos va a escuchar y se va a sanar a nuestro pariente. Esa tampoco es la fe verdadera, ¿verdad? Uno puede tener fe para ganar la lotería también. O sea, el problema no es si tengo o no tengo fe. El problema es qué tipo de fe. ¿En quién estoy depositando mi fe? ¿En qué se fundamenta tu fe? Pues no es creer por creer nomás. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. O sea, la tenía clara, ¿verdad? O sea, y estaba fundamentada en la Biblia, estaba fundamentada en la palabra de Dios, estaba fundamentada en un montón de situaciones reveladas en la palabra de Dios que terminan convenciendo. Además que los creyentes le tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos convence realmente y nos encamina a toda verdad. O sea, el que nos dice y nos revela todas las cosas. Entonces, el problema no es si tener o no tener fe, el problema es qué tipo de fe tenés. Y dice también el apóstol Juan, concluyendo ya acá el relato, al pie, decía que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea que este acto de sanidad podemos ver que es la segunda de 8 señales que Juan registra como prueba de que Jesús era el Mesías. Y esta también fue la segunda señal que realizó en esta ciudad, en Galilea, porque la primera fue la de la boda de Caná. Bueno, en Juan 2:23, por ejemplo, ahí menciona que fueron varias, ¿verdad?, las señales. Dice, por ejemplo, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Ok? O sea, ahí podemos ver de que fueron más de una, ¿verdad? Y en este caso, la asombrosa verificación del poder de Jesús llevó a este oficial del rey de la incredulidad que busca señales a la fe salvadora genuina. La fe ya conquistada, como ya dije, ¿verdad? Para cerrar el capítulo de hoy como reflexión final de este pasaje es cortito, ¿verdad? Pero tan elocuente como podemos notar, podemos mencionar de que si miramos otra vez el caso de este oficial del rey, vemos que aunque Jesús no quiso acompañarle hasta Capernaum porque no vio necesario, tal como le pidió, sin embargo, él de todas maneras no empezó a discutir con él. Él le dijo, ve, ya tu hijo se sanó, y con eso ya quedó satisfecho con la palabra que le dijo. No discutió en absoluto, no se fue de mala gana, al contrario, se dio la vuelta y se encaminó hacia su casa. O sea que demostró obediencia. Le llevó a una acción su obediencia. O sea, esa fe que él depositó le llevó a actuar en consecuencia, ¿verdad? Y con esto también podemos ver otro principio fundamental de que la fe y la obediencia deben ir siempre juntas, ¿verdad? Porque nosotros demostramos nuestra fe por medio de nuestra obediencia a la palabra. Yo no puedo ser solamente oidor de la palabra, yo tengo que ser hacedor de ella, ¿verdad? Y muchas veces vamos a encontrar en la Biblia justamente en que la fe es descrita como la obediencia a la verdad. Un ejemplo podría ser Primera de Pedro 1:22, por ejemplo, en
en 1 Pedro 1:22 dice lo siguiente: al obedecer la verdad, ahí está la palabra, ¿verdad? Ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Ahí está, al obedecer la verdad, obedecer la palabra de Dios. Esa es la clave, ¿verdad?, para la fe salvífica y verdadera. El Señor había percibido que este oficial, este padre, ¿verdad?, tenía un pequeño principio de fe, ¿verdad? Por eso también se fue junto a Jesús, ¿verdad? Pero era necesario que madure, ¿verdad?, para poder recibir su milagro. Y la forma de que Dios siempre utiliza, escoge para poder madurar la fe de un hijo suyo, de un hijo de Dios, es por medio de la prueba que no da gusto. Vamos a leer un poco 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar, ahí está, muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas, ¿qué van a demostrar? Que su fe es auténtica. Viste que la fe se prueba, se pule, se madura, se procesa por medio de la prueba. Y sigue diciendo el versículo: está siendo probada, dice acá, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ahí está la hora, cuando ya pasaste todo y permaneciste firme, eso les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo, es decir, en su segunda venida. O sea que para ahí está preparada la promesa del regalo, digamos, para los que se mantienen firmes. Por eso, cuando el padre obedeció la palabra de Jesús, del Señor, y emprendió nuevamente su viaje a Capernaum, estaba dando un gran paso en su crecimiento espiritual. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro todavía. Y de esa manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús, ya no hay necesidad ni siquiera que Jesús se vaya físicamente hasta el lugar. Dijo nomás. Y ya está. Como el otro centurión también. Di la palabra, ¿verdad? Y mi criado será sano. La misma cosa. Acá vemos otro oficial también que entendió ese principio, ¿verdad? Posteriormente a eso podemos también agregar de que el padre averiguó, quiso saber en qué hora, en qué momento mi hijo se empezó a mejorar, ¿verdad? Y vio y corroboró de que su fiebre empezó a dejarle, empezó a mejorar su estado, los síntomas empezaron a desaparecer en la misma hora en que Jesús había dado su palabra. Y a la conclusión inevitable a la que llegó este oficial es que la sanidad repentina de su hijo tenía directa relación con la palabra dada por Jesús. Con esto el padre tuvo que aprender también que el método escogido por Jesús para sanarle a su hijo era mucho mejor que el que él había propuesto, ¿verdad? Porque notemos que su hijo se restableció un día antes ya de que él llegara de regreso a Capernaum. Porque si hubiese sido como él quería y Jesús le acompañaba, iban a demorar esas 12 horas y ahí recién iba a tener que sanarle y su hijo ya estaba a punto de morir. O sea que una vez más con esto el Señor nos demuestra que Él sabe mucho más que es lo que a nosotros nos conviene realmente en cada momento, ¿verdad? Y para cerrar, el evangelista Juan añade: creyó él con toda su casa. Esa es una gran esperanza, ¿verdad? Una linda manera de cerrar este capítulo y este programa, ¿verdad? Porque es cierto que el padre ya creyó, ¿verdad? Obedeció, obró en consecuencia, todo bien. Pero él ahora acá agrega y nos da a entender, el evangelista Juan,
de que después de esta experiencia, obviamente su fe llegó a ser mucho más profunda, porque por su testimonio, por su fe, ¿verdad? La que él empezó a vivir ya a partir de ese tiempo, empezó a permear al resto de su familia, al punto que toda su casa, toda su familia también adquirió la fe necesaria para poder conocer al Señor Jesús, ser un seguidor de Él y alcanzar la vida eterna. Así que, gente, muchísimas gracias. Entonces, con esto cerramos el programa del día de la fecha. Agradezco a todos los que siempre están acá, siempre apoyándonos con sus mensajes, con sus clic, me gusta, compartiendo este espacio que lo hacemos absolutamente a pulmón y sin ningún tipo de costo para nadie. Y por supuesto, pedirles siempre de que puedan también ustedes ejercer, así como este padre, este oficial ejerció su fe accionando, actuando, obedeciendo. Es también para vos quizás una oportunidad de ejercer tu fe, la cual ya a través de tantos programas que participaste, por el oír la palabra, ya empezó, digamos, a lo mejor a madurar esa fe que tenías hace 2 años o 1 año o 1 mes, no sé hace cuánto que estés participando de este espacio. Y ahora a lo mejor es momento de accionar. ¿Y cómo accionamos? Y sencillamente puedes darle un clic compartiendo este espacio, dándole me gusta, enviando en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales. Y ahí estás también vos convirtiéndote en una persona que está en esa cadena de transmisión, de viralización del mensaje de salvación del Señor Jesucristo para toda criatura, toda nación que haya sobre la faz de la tierra. Te agradezco infinitamente por dar me gusta y por compartir una vez más. Y si Dios no dice lo contrario, el próximo miércoles en este nuevo horario de las 20 horas estaremos compartiendo una vez más con todos ustedes esta palabra tan preciosa y tan perfecta que nos legó el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Así que Dios mediante, nos encontramos entonces el próximo miércoles en otra apasionante emisión de Entre la Espada y la Pared. Dios te bendiga con una fe que salva. Hasta siempre. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Thank you.